Buenas tardes, comenzaremos con la clase de métodos de laboratorio en fisiología y endocrinología de la reproducción. Sobre esta clase, como ya habíamos comentado, pues vamos a hablar un poquito acerca de endocrinología, más bien lo que es una hormona, tipos de hormonas que hay, cómo las podemos clasificar de acuerdo a su naturaleza química o a su órgano blanco, ¿no? Con referencia al órgano en donde se produce. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Como primera actividad, Fabiola, me gustaría que de tarea buscarás un artículo científico que sea similar a lo que vas a realizar en tu proyecto de tesis. Ese artículo pues tienes una semana para buscarlo. Hay que procurar que sea un artículo lo más apegado posible, lo más similar posible a lo que tú vas a hacer en tu trabajo de tesis. Tal vez la muestra no sea la misma, pero las técnicas es en lo que tiene que tener mayor similitud en materiales y métodos. No sé, tal vez, aunque se hable de genes que tengan que ver con desarrollo embrionario, o pues tú ahí irás discriminando, ¿no? A lo mejor si se está manejando una muestra de semen que se extrae ARN y se cuantifican otros genes, pues a lo mejor eso estaría bien, que sea una muestra tal vez de semen bovino, si no encuentras de semen bovino, a lo mejor de semen de búfalo o algo similar. El chiste es que en materiales y métodos sea muy parecido a lo que tú vas a hacer en tu trabajo de tesis. Por favor, búscalo. Una vez que ya lo tengas, me lo subes a la plataforma. Eso es pues para el jueves de la semana que entra, por favor. Eso es con la finalidad de que lo vayamos a analizar y vayamos viendo pues en qué detalles son los que tenemos que tener presentes pues para tu análisis experimental en el laboratorio, por favor. Bueno. Primero, pues como estamos hablando de métodos de laboratorio para fisiología y endocrinología de la reproducción, pues nuestro órgano, bueno, no órgano, sino nuestras moléculas de estudio o lo que nosotros queremos cuantificar en ocasiones en el laboratorio o detectar su presencia, pues será de una hormona. Como primer paso debemos definir lo que es una hormona. Entonces, según las definiciones clásicas, nosotros tenemos que una hormona es un agente químico sintetizado y secretado por glándulas circunscritas y especializadas que circulan por el torrente sanguíneo hacia otra parte del organismo para estimular tejidos específicos, ¿verdad? Tal vez cuando nosotros vemos y leemos esa definición decimos, pues sí, o sea, eso coincide perfectamente con lo que es una hormona. Nosotros sabemos que son sustancias químicas que se sintetizan y se secretan por glándulas que están especializadas en producir esa sustancia y que van a tener un órgano blanco lejos de la glándula en la cual se sintetizó. Si lo vemos así de primera vista, podemos decir, esa es la definición correcta de lo que es una hormona. Pero si lo analizamos detenidamente, nos daremos cuenta que esta definición es incorrecta. ¿Por qué? Porque se queda corta en la descripción de una hormona. Una hormona puede sintetizarse no únicamente en una glándula circunscrita y especializada, puede sintetizarse en algunos otros tejidos, como se ha visto. Una hormona, en este caso, estamos describiendo una hormona endocrina porque estamos diciendo que se produce en una glándula que viaja por torrente sanguíneo y tiene su órgano blanco en otra región. Sin embargo, hay hormonas autócrinas y parácrinas. Entonces, por eso es que decimos que esta definición, más que ser incorrecta, es que se queda corta, que únicamente está definiendo a lo mejor una hormona endocrina, está definiendo esas secreciones que tienen esas glándulas ya muy especializadas. Sin embargo, se ha visto que hay sustancias químicas que no cumplen con esos criterios y aún siguen siendo hormonas porque tienen respuesta a esos tejidos, esos órganos en los cuales actúan, ¿sí? Entonces, ¿qué es una hormona? ¿O qué más podemos agregar a esa definición que clásicamente se ha venido manejando como hormona? Bien, la fuente de una hormona, les digo, no siempre es una glándula bien definida. O sea, hay hormonas que se secretan por células intestinales, tal es el caso de la colecistocinina. No siempre van a ser transportadas por la sangre hacia la célula blanco.
Eso únicamente sucede con las endócrinas. Pueden difundirse hacia tejidos vecinos a través del medio extracelular, como las hormonas parácrinas o las autócrinas, ¿no? Luego, las hormonas, eso es algo bien importante que teníamos en la definición anterior. Decíamos que sirven para estimular tejidos específicos. Y pues ahora sabemos que esas hormonas no solamente son sustancias estimuladoras, sino también que pueden inhibir ciertos procesos. Entonces, las hormonas son sustancias químicas que se generan en respuesta a una condición medioambiental que experimenta un ser vivo. Ellos van a recibir ese estímulo externo, algo del medio ambiente, y entonces para poder mantener su homeostasis empiezan a secretar esas hormonas. Esas hormonas, a final de cuentas, lo que hacen es que buscan, o su propósito es mantener la homeostasis en un organismo. Tratan de regular ese organismo para que esté en su equilibrio, ¿sí? Entonces, en ocasiones, pues no únicamente van a estimular algo, sino que también tienen que inhibirlo para poder mantener ese equilibrio, esa homeostasis. Luego, vamos a decir la definición de hormona de acuerdo a sus raíces, ¿no? La palabra hormona proviene de la palabra griega hormon, que significa despertar o excitar. Es por eso, pues, que en la definición clásica decimos que una hormona sirve para estimular otros tejidos. Sin embargo, pues no necesariamente tiene que ser un estimulante, ¿verdad? También puede ser un inhibidor. La palabra hormona nos hace referencia a un mensajero químico que va a coordinar actividades en las diferentes células de un organismo multicelular. Son moléculas de señalización que van a modular la actividad de un tejido diana, van a mantener la homeostasis y también dirigir procesos fisiológicos. ¿Para qué? Para poder mantener esa homeostasis y que el organismo en cuestión se encuentre en equilibrio. Las hormonas pueden interactuar para afectar una respuesta biológica en distintos sentidos. ¿Cómo actúan las hormonas? Las hormonas pueden afectar la expresión de genes, la expresión génica, la tasa catalítica de algunas enzimas y procesos de transporte. ¿Por qué? Porque de esta manera pueden modificar esa respuesta biológica o esas funciones que cumplen algunas células, algunos tejidos en esos organismos multicelulares. Por ejemplo, nosotros vamos a observar que hay diferentes tipos en los cuales las células se pueden comunicar. ¿Por qué nos interesa saber cómo se comunican esas células? Porque nosotros de esa manera podemos decir, bueno, si esa célula produce una hormona, entonces la va a poder transmitir de tal o cual manera, ¿no? Dentro de los tipos de comunicación celular tenemos la comunicación sináptica, la que se da en las neuronas, en la sinapsis neuronal, cuando ocurre una despolarización de las membranas, ¿verdad? Vemos que hay un cambio en el gradiente de concentración de las membranas como consecuencia de la alteración de la concentración de iones en el medio extracelular e intracelular. Se despolarizan, eso se va viajando alrededor de la membrana plasmática por todo el axón de la neurona presináptica hacia llegar a la neurona posináptica. Un tipo de esa comunicación, una sustancia en la cual se ve implicada su función en ese tipo de comunicación celular, son los neurotransmisores. Los neurotransmisores pues pueden ser descargados de una vesícula y luego van a encontrar su receptor en la siguiente neurona, ¿no? Ese es un tipo de comunicación celular, la comunicación sináptica. Luego, otro tipo es la comunicación autócrina, lo que mencionábamos ahorita. Una misma célula puede producir una sustancia y esa sustancia va a tener sus receptores sobre esa misma célula que produjo la sustancia. A ese tipo de comunicaciones le conocemos como comunicaciones autócrinas, que es la comunicación entre la misma célula. Luego, tenemos también la comunicación parácrina, que es aquella en la cual se ven involucradas la comunicación entre células vecinas, como lo puede ser en
ovocito y células de la granulosa, ¿verdad? Que como esas células de la granulosa están muy juntas o enseguida de los ovocitos y enseguida de otras células granulosas, el producto o una proteína que es excretada o secretada por una célula puede encontrar sus receptores en las células vecinas, entonces de esa manera pues se pueden comunicar entre ellas, entre células vecinas. También pues tenemos la comunicación endocrina, que es la que regularmente pues estamos analizando con las hormonas, en la que esa hormona tiene que viajar por torrente sanguíneo para poder llegar hacia su órgano blanco, ¿verdad? Hacia su receptor que está lejos de la glándula en la cual se produjo esa hormona. Y tenemos otro tipo de comunicación, principalmente en los animales, que es la comunicación mediante feromonas. Es una comunicación a través del medio ambiente. Nosotros los humanos, con la evolución, hemos perdido pues un poquito ese tipo de comunicaciones, bueno, no un poquito, bastante, la comunicación por feromonas, ¿verdad? En los animales aún es más notorio, tienen más desarrollado su sentido del olfato, son receptivos a esos estímulos por medio de su olfato. También pues nosotros como seres humanos y como mamíferos pues tenemos aún ciertos remanentes de esto. Es por eso que luego en veces dicen que si quieres conseguir pareja, que luego cuando andas bailando como sudas, pues libera cierto olor, vamos a decirlo. O si haces deporte también, y que muchas de las veces pues digamos que tiene un resultado positivo el hecho de conocer a alguien cuando estás bailando, estás sudando, para establecer un tipo de relación romántica, ¿no? Entonces les digo, ese tipo de comunicación a través del medio ambiente lo vemos en mayor proporción o principalmente en animales, en humanos ya no tanto. Bueno, pero también además de esos tipos de comunicación celular vamos a tener diferentes mecanismos de entrega hormonal, es decir, cómo la hormona va a llegar hacia su órgano blanco. Un tipo de entrega hormonal puede ser la neuroendocrina, cuando la hormona es sintetizada en tejido nervioso y va a viajar por la sangre hasta llegar a su tejido blanco, ¿sí? Es por eso que tenemos aquí este diagrama. Nosotros decimos, las células neuroendocrinas reciben señales sinápticas a partir de otras neuronas y producen potenciales de acción, ¿sí? Eso va a estimular a esta neurona, la cual va a liberar esas hormonas que están contenidas en esta vesícula, las cuales pasan hacia torrente sanguíneo y finalmente llegan a un receptor, a su célula blanca. Entonces, la hormona se está sintetizando dentro de esta neurona, que es un tejido nervioso. Esa hormona es descargada hacia torrente sanguíneo en donde encuentra finalmente su receptor en su órgano blanco. Un ejemplo de una hormona que funciona mediante esta entrega hormonal neuroendocrina es la GnRH, ¿sí? ¿Por qué? Si nosotros aquí recordamos, la GnRH es liberada por el hipotálamo y del hipotálamo esta hormona, digamos, bueno, el tejido hipotalámico pues es un tejido nervioso, es liberado por el hipotálamo y del hipotálamo pasa a la hipófisis anterior. Bueno, alguien puede decir, pero pues están muy cercanos, ¿no? El hipotálamo con la hipófisis. Sin embargo, tenemos que recordar que en la hipófisis tenemos un sistema porta hipofisiario, que es pues una irrigación ahí sanguínea, ¿verdad? En la cual están implicadas numerosos vasos sanguíneos. Entonces, la hormona GnRH se sintetiza ahí en el hipotálamo, se libera y luego, cuando se libera, es liberada hacia el sistema porta de la hipófisis y ya de esa manera pues va a llegar hacia sus células blanco por medio de sus receptores. Esa hipófisis va a liberar, en el caso digamos, bueno, va a liberar FSH o LH, los cuales irán hacia sus órganos blancos, que serán las gónadas, ya sea si es un individuo, si es macho, gónadas masculinas, si es hembra, gónadas femeninas, ¿sí? Entonces,
un mecanismo de entrega hormonal neuroendocrina, un ejemplo es la GnRH. Se sintetiza en tejido nervioso, que es el hipotálamo, se libera hacia torrente sanguíneo, que es el sistema porta-hipofisiario. Luego, otro mecanismo de entrega hormonal es el endocrino. La hormona es donde la hormona se va a sintetizar en una glándula particular, va a entrar a torrente sanguíneo hasta llegar a su célula o tejido diana, el cual mediante receptores reconoce esa hormona, ¿sí? La mayoría, yo creo, de las hormonas que hemos estudiado hasta el momento, bueno, digamos a nivel licenciatura, pues funcionan de esta manera, ¿verdad? Son hormonas endócrinas, las cuales son producidas por una glándula especializada, se liberan por torrente sanguíneo hasta que localizan su órgano blanco, porque van a encontrar un receptor para ellas específico en ese órgano blanco, ¿sí? Tal es el caso de la insulina, de FSH, LH, entre otras hormonas. Aquí tenemos pues el ejemplo de esas hormonas, ¿no? Que sería, les digo, en este caso, pues como estamos hablando de fisiología, endocrinología y la reproducción, pues nos vamos a enfocar sobre esas hormonas, que va a ser la FSH y la LH, que son liberadas desde la hipófisis hacia torrente sanguíneo y encuentran sus órganos blancos pues en las gónadas masculinas o femeninas, dependiendo si el organismo es hembra o si el organismo es macho, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues aquí tenemos ese mecanismo de entrega hormonal endocrina. Luego, entonces, dependiendo del tipo de comunicación celular que haya en la célula que produce la hormona y la célula sobre la cual actúa, podemos tener estos tipos de hormonas: neurocrinas, parácrinas y autócrinas, ¿sí? Una neurocrina es aquella cuando la hormona se va a liberar en la hendidura sináptica entre las neuronas que están en contacto con la célula blanca. Una parácrina es cuando se produce en una glándula, pero su célula blanco es la célula vecina. Una autócrina es cuando la célula blanco es la misma célula que produce la hormona, es decir, se va a autorregular. Y una endocrina es lo que habíamos dicho, se sintetiza en una glándula, viaja por torrente sanguíneo para poder llegar hacia su órgano blanco, ¿sí? Las neurocrinas es cuando la hormona se libera en hendidura sináptica y entre las neuronas que están en contacto con la célula blanco. Un tipo de hormona neurocrina es la quispeptina, que se está sintetizando aquí en una neurona y que va a estimular a las neuronas para producir GnRH, ¿sí? Entonces, de esa manera, una neurocrina es la quispeptina. Dijimos que la GnRH era una neuroendocrina, porque la GnRH se sintetiza en una neurona, pero se va a liberar hacia un sistema porta-hipofisiario, que es sanguíneo. En el caso de la quispeptina se sintetiza en una neurona y luego va y estimula a otra neurona para producción de GnRH. Bueno, en sí, ¿cuál es la función de las hormonas? La función de las hormonas es el mantenimiento de la homeostasis dentro de un organismo. Es decir, tiene que asegurar que ese organismo se encuentre en su medio ambiente equilibrado. Para ello tiene que controlar una variedad de procesos fisiológicos involucrados en la respuesta a estímulos externos. Las hormonas causan cambios en el metabolismo celular, pero no hacen que una célula realice funciones para las cuales no está capacitada. ¿Qué quiere decir esto? Si un miocito, bueno, vamos a decir, sí está bien, una célula del corazón, a lo mejor yo necesito que conduzca más impulso eléctrico, a lo mejor para que bombee más sangre. Una hormona puede hacer que esa función como que se aumente o se disminuya. Pero, por ejemplo, no puede hacer que un hepatocito que no conduce corriente eléctrica lo haga. A eso es a lo que nos referimos, con que las hormonas pueden causar cambios en el metabolismo celulares, pero no pueden hacer que una célula haga una función para la cual no está capacitada. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos a lo mejor nuestras glándulas sudoríparas, pues su función va a ser la de producir sudor, ¿no?
Si estamos teniendo mucho calor, lo que hacemos es que sudamos. Entonces esas hormonas tal vez pueden decir, ¿sabes qué? Necesitamos que sudes más. Entonces esas glándulas sudoríparas aumentan esa producción de sudor. Sin embargo, nosotros no podemos hacer que de esas glándulas sudoríparas, por decir, secreten saliva, o sea, porque esa no es su función, ¿verdad? Eso no es lo que ellas hacen. Entonces, las hormonas pueden ocasionar cambios morfológicos, ¿como cuáles? Como los caracteres sexuales secundarios, los que suceden en la pubertad en diferentes mamíferos. Es lo que va a originar las diferencias físicas entre hembras y entre machos, ¿sí? Es por eso que, por ejemplo, con una alta concentración de estrógenos o de estradiol, pues en humanos, perdón por la terminología, pero luego, pues así nos manejamos, ¿no? Hembra o macho en mamífero en general, igual en humano uno puede decir hembra y macho, pero pues es mal visto socialmente, ¿no? En humanos, las mujeres, pues cuando entran en la pubertad, por acción del estrógeno, pues se van a ensanchar las caderas, ¿no? En el caso de los hombres, por acción de la testosterona, pues son más, se les ensancha la espalda, tienen un mayor crecimiento de vello, ¿no? Por ejemplo. En el caso de los animales, cuando entran a pubertad, por producción de la testosterona, pues va a aumentar el tamaño testicular. En el caso de las hembras, pues a lo mejor por acción ahí de los estrógenos, pues tienen que tener a lo mejor una mayor abertura pélvica, ¿no? Para la hora de la gestación, pues que el canal de parto sea más ancho. En el caso del macho, pues también tiene que tener mayor corpulencia por acción de la testosterona. Su temperamento es un poco más agresivo por la cuestión de la testosterona, ¿sí? Luego, las hormonas, aparte de poder causar cambios morfológicos, también pueden actuar como mitógenos para acelerar la división celular, o bien para alterar la expresión génica para activar la diferenciación celular, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Son capaces de estimular un aceleramiento en esa división celular, o son capaces de modificar o de alterar la expresión génica, pues para que se pueda diferenciar una célula, para que pueda especializarse en hacer alguna función metabólica. Son capaces de estimular la tasa de síntesis de proteínas o síntesis de proteínas específicas. Son capaces de estimular la contracción del músculo liso, por ejemplo, la oxitocina para eyección de la leche. En este caso, la oxitocina, la podemos utilizar como un estimulante para contraer el músculo liso en glándula mamaria y de esa manera que haya eyección de la leche. O bien, en el caso del parto, la oxitocina también se puede utilizar como para estimular esa contracción para que se ayude a que salga el producto de la gestación. Las hormonas también pueden afectar las secreciones exócrinas como secreciones pancreáticas. Además, pueden controlar esas secreciones endócrinas. Regulan el movimiento iónico a través de membranas y el control de la permeabilidad del agua. Y también pueden afectar el comportamiento, como sucede con las hembras al presentar celo o al presentar el instinto materno, ¿no? Por decir, el comportamiento de una vaca no va a ser el mismo cuando tiene un becerro a cuando no lo tiene, cuando está en estro a cuando no está, cuando se deja montar a cuando no se deja montar, porque entonces significa que está receptiva al macho, ¿verdad? Hay que recordar que en la mayoría de los animales la reproducción tiene una función, la cópula tiene una función reproductiva. Es decir, no todo el tiempo está receptiva la hembra al macho, únicamente pues cuando está en periodo de celo o de estro, que es cuando va a ovular, cuando está cerca de ovular, pues porque su finalidad es la procreación, a diferencia del humano y del delfín, ¿no? Que pueden mantener relaciones sexuales por placer, sin tener que estar en un periodo de tiempo determinado para que la hembra sea receptiva al macho.
En el caso de la regulación del movimiento iónico a través de membranas y el control de la permeabilidad del agua, pues podemos estar hablando de la hormona antidiurética, ¿no? O también del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el cual, por ejemplo, una persona que es hipertensa tiene alta su presión sanguínea. Entonces, un mecanismo del organismo para disminuir esa presión sanguínea es vasodilatar. Dice, yo aumento el área en la cual está circulando esa sangre para liberar presión, ¿verdad? Entonces eso puede suceder. Y también, pues, o por ejemplo, cuando hay estrés en el cual un organismo sabe que o tiene que luchar o tiene que correr, pues también tiene que vasodilatarse. ¿Para qué? Pues para que pueda fluir y que esa presión sanguínea no se aumente, que haya mayor oxigenación, pues para poder mantener esa actividad que se está requiriendo. Bueno, las hormonas también se pueden clasificar, además de clasificarse por tipo de mecanismo de entrega hormonal o por comunicación celular, se pueden clasificar de acuerdo a su naturaleza química. Nosotros normalmente hablamos de dos tipos de hormonas, ¿no? Que son esteroideas o proteicas. Sin embargo, aquí vamos a hablar de una clasificación que las agrupa en cuatro ramas. La primera, pues, son las hormonas esteroideas. Esas hormonas esteroideas son producidas o son producto del metabolismo del colesterol mediante una serie de enzimas, por lo que esas hormonas esteroideas decimos que son liposolubles. Luego, tenemos hormonas proteicas, polipeptídicas y glicoproteicas o glucoproteicas, que es lo mismo y también está bien dicho, que son productos de la expresión génica acumuladas en el aparato de Golgi en vesículas y secretadas por exocitosis. Es decir, como son proteínas, pues son solubles en agua. También vamos a tener las hormonas que son derivados de aminoácidos, como los derivados de tirosina y de triptófano. Y también tenemos aquellas hormonas que se producen localmente a partir de ácidos grasos y derivados, como lo pueden ser, o eicosanoides, como lo son las prostaglandinas. Entonces, esas hormonas son producidas localmente gracias a los derivados de los fosfolípidos de las membranas plasmáticas, en específico del ácido araquidónico, y tienen un efecto tanto autócrino como parácrino. Un ejemplo de hormonas peptídicas, pues que son comúnmente vistas en fisiología y endocrinología de la reproducción, es la FSH y la prolactina. Las personas que ya llevaron biología molecular, yo me imagino que ya saben que las proteínas se representan con esa estructura tridimensional. Los bucles significan que son dominios alfa hélice y las flechas que son hojas betas plegadas. Si ustedes recuerdan las proteínas, decimos que las proteínas tienen 4 niveles estructurales. El primero es su estructura primaria, que es únicamente cuando se están enlazando los aminoácidos mediante enlaces peptídicos. El que sigue es su estructura secundaria, en el cual pues toman como un plegamiento sobre esa cadena lineal debido a las interacciones que hay entre electrones de los residuos de aminoácidos que se fueron pegando unos con otros. Esa estructura secundaria podemos estar hablando que toman una forma de un bucle de alfa hélice o una hoja beta plegada, ¿sí? Luego, eso cuando se compactan más o están en más interacciones esas moléculas, pues entonces estaremos hablando de una estructura terciaria. Muchas proteínas pues se quedan únicamente a esa estructura terciaria, pero hay otras que necesitan llegar a esta estructura cuaternaria para decir que son una proteína funcional, ¿sí? En este caso pues tenemos aquí la FSH y la prolactina. En la prolactina pues podemos ver que tiene varios dominios de alfa hélice, mientras que la FSH pues tiene principalmente dominios de hoja beta plegada. Esos son ejemplos de hormonas peptídicas. Estas hormonas peptídicas son proteínas, por lo tanto
son el producto de la expresión génica de un gen que en el caso de la FSH es producto de la expresión génica de dos genes, ¿sí? Porque la FSH está conformada por dos subunidades. Entonces, cada una de esas subunidades es codificada o es expresada por un gen diferente. Y finalmente, pues tenemos aquí la FSH funcional. En el caso de la prolactina, pues aquí también tenemos esta proteína funcional. Si alguna de las dos, bueno, en cualquier caso, si una proteína perdiera su estructura tridimensional, entonces nosotros decimos que esa proteína puede perder su funcionalidad, porque las proteínas, la función de ellas se la deben a su estructura tridimensional. Si se pierde esa estructura, se pierde la funcionalidad de la proteína. O si se altera esa estructura terciaria, entonces la proteína va a tener una afectación en su funcionalidad, ¿sí? Ejemplos de hormonas esteroideas que pues son más utilizadas en reproducción, podemos tener la progesterona, la testosterona y el estradiol. Aquí pues vemos que son derivados de ese colesterol, de esa molécula que conocemos como colesterol. Aquí también pues hay que destacar la importancia del consumo del colesterol o de una dieta adecuada en los animales para que puedan entrar a pubertad. Un animal desnutrido muy seguramente va a entrar a pubertad en una edad mucho mayor que aquel que está bien alimentado. O inclusive un animal desnutrido puede no entrar a pubertad, no presentar ciclo, no presentar estros. ¿Por qué? Porque su alimentación o su dieta está restringida. Entonces, para un animal, primero tienes que satisfacer su energía de mantenimiento, que es con la alimentación que tienes, el animal tiene que sobrevivir, tiene que ser capaz de llevar a cabo los procesos fisiológicos basales, o sea, que su sistema cardíaco esté funcionando bien, el circulatorio, el respiratorio, el digestivo. Él tiene que tener una dieta, pues digamos, de mantenimiento, o sea, es como para que estés en su metabolismo basal, ¿sí? Ya luego, él tiene que asegurar ese metabolismo basal con la dieta que tiene. Ya después, si tiene algún excedente, pues entonces a lo mejor ya va a empezar la reproducción. Sí, pues necesita tener, digamos, un poco más de lo que se necesita de lo basal para poder estar soportando una gestación y estarse reproduciendo. A partir del colesterol, mediante algunas modificaciones que se hacen a esta molécula gracias a enzimas, se puede obtener la molécula de pregnenolona. Aquí otras enzimas pueden actuar sobre ella y podemos tener a la hormona progesterona. La progesterona pues la va a producir principalmente el cuerpo lúteo, es decir, un folículo después de haber ovulado va a producir esa progesterona. O inclusive la placenta, ya cuando se haya desarrollado, va a ser la fuente de producción de progesterona. Esa progesterona, después de ciertas modificaciones por varias enzimas, pueden producir testosterona, que es una hormona sexual, ¿no?, en machos. Luego, la testosterona, al ser procesada por la aromatasa, otra enzima, pues puede convertirse hasta estradiol o estrona, que va a ser pues hormonas sexuales de la hembra, ¿no? Es importante aquí diferenciar, en este caso, que las hormonas peptídicas pues son producto de la expresión génica o son producto de un gen, ¿sí?, de que se está expresando un gen, a diferencia de las hormonas esteroideas, que las hormonas esteroideas pues son el producto del metabolismo del colesterol. Bueno, aquí pues les muestro una imagen en la cual se pueden observar la localización de glándulas endócrinas en bovinos, ¿no? Aquí pues me gustó la imagen porque pues están ejemplificando tanto si fuera macho como si fuera hembra, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, una glándula endocrina serían los testículos en el macho. En este caso, pues en la hembra, la placenta también puede llegar a ser considerada una glándula endocrina porque es productora de hormonas, principalmente de la progesterona.
los ovarios, las glándulas adrenales, el riñón, el hipotálamo, la hipófisis, la hormona paratiroidea y la tiroidea. En esta ocasión, pues a nosotros únicamente nos van a interesar aquellas glándulas endocrinas que sintetizan hormonas que tengan alguna función claramente reproductiva. En el caso de los cerdos, pues tenemos esta otra imagen, ¿verdad? Tendríamos los testículos en el caso de ser macho, tendríamos los ovarios, la glándula adrenal, la pineal, la pituitaria, la tiroidea, el páncreas, ¿sí? Aquí, pues, en este cuadro nosotros mencionamos todas las glándulas endocrinas que pues tienen la mayoría de los mamíferos. ¿Qué hormonas se producen y qué respuesta fisiológica ocasiona? Nosotros aquí podemos ver que en el hipotálamo pues se va a producir la GnRH, que la GnRH para nosotros pues es fundamental, ¿no? O sea, es hormona liberadora de gonadotropinas. Es con lo que se empieza el eje hipotálamo hipófisis gonadal para poder empezar un ciclo reproductivo en un animal. Esta pues es estimulante de la liberación en la hipófisis de FSH y de LH, ¿no? Luego, también tenemos aquí en la adenohipófisis o pituitaria anterior, pues que tenemos la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, a pesar de tener múltiples funciones, también es importante en cuanto a reproducción. Se necesita para poder tener esa función reproductiva. La prolactina pues es muy importante en lactogénesis, ¿verdad? En ese periodo de lactancia en glándula mamaria. Tenemos FSH y LH. La LH y la FSH son importantísimas para las secreciones de estrógenos y de progesterona. La LH importante es una hormona fundamental para poder lograr la ovulación en bovinos, en mamíferos. La FSH pues para poder desarrollar ese folículo, que se pueda madurar ese ovocito, que esté listo una vez que se alcance el pico de LH para poder liberar el ovocito para que se pueda ovular, ¿sí? Para el crecimiento folicular. En el caso de la hembra, en el caso del macho, la FSH es muy importante para la espermatogénesis, para que esos células de Sertoli, esas células de Leydig estén soportando ese desarrollo de ese espermatocito, para que esos espermatozoides maduren correctamente, ¿no? Luego, en la hipófisis posterior o neurohipófisis, pues vamos a tener que se puede sintetizar ahí la oxitocina. La oxitocina es importante por lo que ya mencionamos de la eyección de la leche, o bien también a la hora del parto, pues para facilitar la liberación del producto, la expulsión del producto. En la glándula pineal también es muy importante porque ahí se va a sintetizar la melatonina. La melatonina es sumamente importante, es una hormona proteica que tiene mucha influencia sobre el fotoperiodo en animales que lo sufren, ¿no? Tal es el caso de algunas borregas que son estacionales. ¿A qué nos referimos con estacionalidades? Las borregas decimos que son estacionales porque hay las de lana principalmente tienen un periodo reproductivo estacional, que significa que no todo el año son receptivas o no todo el año tienen su ciclo reproductivo, ¿sí? Sino que es por estaciones. Eso no sucede con las borregas de pelo, ¿sí? Pero las de lana sí, porque están influenciadas por la cantidad de hora luz que reciben. La estacionalidad está influenciada por la melatonina, ¿sí? Por eso decimos respuesta fisiológica, estacionalidad o función gonadal. ¿Qué es lo que sucede aquí? La melatonina se sintetiza en horas de oscuridad. Entonces, las borregas que sufren estacionalidad están muy influenciadas por la cantidad de melatonina que se encuentra en su organismo. Esas borregas son, digamos, reproductivamente activas en tiempo de frío, en invierno. ¿Por qué? Porque es cuando hay menor cantidad de horas luz.
Es decir, hay mayor cantidad de horas de oscuridad y por lo tanto en su glándula pineal se sintetiza una mayor cantidad de melatonina. La melatonina se sintetiza en días cortos, aumenta la cantidad de melatonina. Ese aumento en la cantidad de la melatonina estimula al hipotálamo para que libere y produzca más GnRH. Esa GnRH ahora sí estimula la hipófisis anterior o adenohipófisis para que se libere FSH y LH y vaya hacia las gónadas, ¿sí? Ya sea macho o hembra. Y de esa manera, pues en esa época es cuando son reproductivamente activos. Digamos, porque se produce una mayor cantidad de melatonina. Normalmente decimos pues que las borregas de lana son las que sufren estacionalidad. ¿Por qué? Porque se encuentran en los polos, es como su hábitat natural, en los polos de la Tierra. Entonces, en esas regiones, pues hay mucho más cambio en cuanto a días cortos y días largos, en cuanto a cantidad de horas luz o cantidad de horas oscuridad. Y pues les digo, generalmente son borregas de lana las que experimentan esa estacionalidad. Actualmente, pues, para mejorar la función reproductiva o la productividad en borregas, pues se ha tratado de combatir ese fotoperiodo, ¿no? Lo que se trata de hacer es que no haya ese impacto tan fuerte de estacionalidad, sino que pues a lo mejor lo que se trata de hacer es sintetizar algo similar a la melatonina, proporcionársela a las borregas de manera exógena, pues para ver si les pueden inducir su ciclo reproductivo activo a lo largo del año sin importar la estacionalidad. Luego, en el caso de las gónadas, pues tenemos que se pueden sintetizar andrógenos, estrógenos, progestinas, inhibinas, relaxinas, oxitocina. Aquí pues estrógenos y andrógenos pues es para el comportamiento o el desarrollo sexual. La progesterona pues digamos que es la hormona de la gestación. Inhibina y activina juegan un papel importante en el caso de la hembra para el desarrollo folicular. Por eso dice pues que pueden actuar sobre las concentraciones de la hormona foliculoestimulante. En el caso de la oxitocina, también llamada relaxina, pues tiene su acción en el momento del parto, ¿verdad? Para relajar, para contraer ese músculo liso y que permita la salida o la liberación del producto. En el caso pues de algunos otros tejidos pues se pueden sintetizar y se pueden liberar factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son importantes de manera sistémica porque pues esos tienen acciones tanto sobre el aparato reproductivo como los demás órganos y tienen cierto impacto, cierta influencia sobre el crecimiento y diferenciación de todos los sistemas, incluido el aparato reproductivo. Entonces los factores de crecimiento, a pesar que son como hormonas generales, también impactan de manera particular lo que es el tema de reproducción. Bueno, esta clase la concluimos hasta aquí. La siguiente vamos a empezar a hablar sobre los receptores hormonales y síntesis de hormonas proteicas y esteroideas. Es importante hablar de los receptores hormonales, ¿por qué? Porque nosotros a lo mejor tenemos un animal que está sintetizando su hormona correctamente, pero si no tiene los receptores hormonales adecuados, de nada va a servir que sintetice la hormona correctamente si no puede ejercer su función esa hormona en el órgano blanco adecuado. Si el receptor no reconoce esa hormona, entonces a final de cuentas no se lleva a cabo la respuesta fisiológica de la hormona que se está sintetizando, ¿sí? Entonces, por eso es igual de importante la síntesis de un receptor hormonal a la síntesis de una hormona, ¿sí? Porque si no tienes con qué reconocer esa hormona, entonces de nada te sirve tener la hormona. Entonces les digo, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy y la clase de mañana pues ya abordaremos lo que son receptores hormonales. Muchas gracias por su atención.